Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo en nuestra comunidad, bienvenido. Me encanta que te hayas topado con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos dramas que nos tienen al filo del asiento, un episodio que ha dado mucho de qué hablar y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desgranar. Kerem la engañó. Plan maestro para que Ande volviera a la Casa Rosa. Sí, así como lo oyen. Un plan magistral, lleno de giros y estrategias, que tuvo como objetivo principal, nada menos, que el regreso de Ande a ese lugar tan emblemático, la Casa Rosa. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y comentado. Están en el lugar indicado si les encanta el chisme, el análisis y las historias que nos atrapan. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con este recorrido por las intrigas y las manipulaciones que nos ha dejado este capítulo tan crucial. En este vídeo vamos a analizar a fondo cómo Kerem, con una mente maestra, orquestó una serie de eventos, una verdadera telaraña, con el único fin de conseguir que Ande regresara a la Casa Rosa. Y ojo, no hablamos de un simple capricho o de una reconciliación casual. Aquí hay estrategia, hay planes bien trazados y sobre todo, hay una gran dosis de manipulación emocional, o tal vez, una jugada desesperada. Esa es una de las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Vamos a desglosar cada paso de este plan, a entender las motivaciones detrás de él, y a ver cómo reaccionan los demás personajes ante esta jugada audaz. Porque seamos honestos, cuando hablamos de Kerem y Ande nunca nada es sencillo. Siempre hay capas y capas de complejidad, y este caso, definitivamente, no es la excepción. Piensen en ello como una partida de ajedrez, donde cada movimiento está calculado, cada ficha tiene un propósito, y el objetivo final es nada menos que el jaque mate. Y en este ajedrez particular, la reina es Ande y la Casa Rosa, el tablero. Comencemos por el principio, por los cimientos de este plan maestro. ¿Qué llevó a Kerem a idear algo tan elaborado? Recordemos que Ande se había alejado, había tomado distancia, quizás por sentirse herida, quizás por necesitar espacio para reflexionar, o quizás simplemente porque la situación se había vuelto insostenible. Cualquiera que fuera la razón, su ausencia dejaba un vacío, un desequilibrio en el panorama general, especialmente para Kerem. Y es aquí donde entra su ingenio o su audacia, dependiendo de cómo lo miren. Kerem no es un personaje que se quede de brazos cruzados, ¿verdad? Él es de acción, de iniciativa, y cuando quiere algo pone toda la carne en el asador. Su plan maestro no fue improvisado, fue meticulosamente diseñado con detalles que solo un estratega de su calibre podría concebir. Pensemos en los elementos clave que integró en su estrategia. No se trató solo de una conversación directa o de una súplica. No, Kerem fue mucho más allá. Él entendió que para traer de vuelta a Ande necesitaba remover ciertos cimientos, crear una necesidad, o al menos, una invitación irresistible. Uno de los aspectos más importantes de este plan fue sin duda, la manipulación de la percepción. Kerem, de alguna manera, logró que la Casa Rosa pareciera el único lugar posible, el refugio necesario, o incluso, el escenario donde Ande debía estar. ¿Cómo lo hizo? Posiblemente explotando sus miedos, sus inseguridades o sus anhelos. Tal vez Kerem hizo creer a Ande que su ausencia estaba causando un caos que solo ella podía resolver, o que la Casa Rosa la necesitaba, la extrañaba, y que su regreso sería la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Podría haber apelado a su sentido de responsabilidad, a su afecto por ciertos personajes dentro de la casa, o incluso, a la envidia que pudiera sentir al ver que otros estaban ocupando su lugar. La clave aquí es la sutileza. No se trataba de una coacción abierta, sino de una serie de empujones, de sugerencias plantadas cuidadosamente, que germinarían en la mente de Ande hasta hacerla sentir que volver era la única opción lógica, o incluso, la mejor opción para ella. Otro componente vital del plan maestro fue sin duda, la utilización de terceros. Kerem no actuó solo. Probablemente se apoyó en aliados, personas que consciente o inconscientemente jugaron un papel en su estrategia. Estos aliados podrían haber sido amigos de Ande que, influenciados por Kerem, la presionaron para que regresara, o personas dentro de la Casa Rosa que, al recibir instrucciones o pistas de Kerem, crearon un ambiente propicio para su vuelta. Imaginen la escena.
Ande recibe llamadas, mensajes, o encuentros casuales donde se le insinúa que las cosas no son lo mismo sin ella. Que hay problemas que solo ella puede solucionar, o que hay una oportunidad única que no debería dejar pasar. Cada uno de estos contactos, cada una de estas interacciones, sería un ladrillo más en la construcción del camino de regreso hacia la Casa Rosa. Kerem supo identificar quiénes podían ser sus peones, y cómo moverlos para que cumplieran su cometido sin levantar sospechas. Es la marca de un verdadero estratega, alguien que sabe que el poder reside en la red de influencias. Además, no podemos olvidar el asterisco factor sorpresa. Un plan tan bien orquestado seguramente incluyó elementos inesperados, giros de guión que desarmarían cualquier resistencia de Ande. Tal vez Kerem creó una situación de crisis, o una oportunidad que a simple vista parecía completamente ajena a su plan, pero que en realidad era parte de su diseño. Pensemos en cómo podría haber utilizado eventos externos, o incluso los propios sentimientos de Ande para su beneficio. Quizás Kerem orquestó una serie de coincidencias que la llevaron a pensar que su regreso era una cuestión de destino. O tal vez anticipó sus posibles objeciones y preparó respuestas o alternativas que la dejarían sin argumentos. Es como si hubiera anticipado cada movimiento de Ande, cada reacción, y tuviera una contramedida lista para cada una de ellas. Pero, ¿cuál era la motivación real de Kerem para traer de vuelta a Ande a la Casa Rosa? Esta es la pregunta del millón, ¿no? No se trataba solo de un capricho. Las razones pueden ser múltiples y complejas. Por un lado podría ser el deseo de tenerla cerca, de recuperarla, de no dejarla ir. Tal vez él se dio cuenta de lo mucho que la necesitaba en su vida, y vio la Casa Rosa como el escenario ideal para esa reconciliación, o al menos para tenerla bajo su influencia. También podría ser una cuestión de poder o de control. Si Ande está en la Casa Rosa, bajo su mirada, bajo su influencia, Kerem podría sentirse más seguro, más en control de la situación. O quizás, y esto es más especulativo, podría ser una estrategia para desestabilizar a otros personajes, para crear un nuevo equilibrio de poder en la casa, donde Ande, al regresar, juegue un papel específico que beneficie a Kerem. La Casa Rosa, como bien sabemos, es un microcosmos, un lugar donde las relaciones se magnifican, y donde la presencia de ciertas personas puede cambiarlo todo. Por otro lado, también debemos considerar la asterisco perspectiva de Ande. ¿Fue ella realmente engañada, o cayó en el plan porque, en el fondo, también deseaba regresar? Es muy probable que la verdad esté en un punto intermedio. Ande es un personaje fuerte con criterio propio, pero también vulnerable. El plan maestro de Kerem debió apelar a algún aspecto de su ser que la hizo sentir que el regreso era la decisión correcta. Quizás fue la insistencia, el cariño aparente de los demás, o la promesa tácita de un futuro mejor. O tal vez Kerem supo tocar esa fibra sensible de su pasado, de su historia en la Casa Rosa, de los vínculos que la unían a ese lugar. Es importante recordar que aunque haya habido engaño, también hay emociones reales en juego, y estas emociones pueden ser un arma de doble filo. Ahora pensemos en las asterisco consecuencias de este plan. El regreso de Ande a la Casa Rosa, orquestado de esta manera, seguramente ha generado una onda expansiva. ¿Cómo reaccionarán los demás? ¿Descubrirán el ardid de Kerem? ¿Habrá resentimiento, traición, o una nueva dinámica de alianzas? Las implicaciones son enormes. La Casa Rosa es un escenario donde cualquier cambio, por pequeño que parezca, puede desencadenar una cadena de eventos impredecibles. Y si el regreso de Ande fue fruto de un plan maestro, es muy probable que las repercusiones sean igualmente complejas y apasionantes. Es como si Kerem hubiera encendido una chispa, y ahora todos esperan ver cómo arde el fuego. En resumen, mis amigos, hemos explorado las intrincadas capas del plan maestro de Kerem para que Ande regresara a la Casa Rosa. Hemos visto cómo utilizó la manipulación de la percepción, la colaboración de terceros y el factor sorpresa para lograr su objetivo. Hemos especulado sobre sus motivaciones, desde el deseo de tenerla cerca hasta la búsqueda de poder y control. Y también hemos considerado la posibilidad de que Ande, aunque influenciada, tuviera sus propias razones para aceptar la invitación. La Casa Rosa, sin duda, se ha convertido en el tablero de juego de una estrategia compleja, y las consecuencias de este movimiento aún están por desarrollarse completamente. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido fascinante desentrañar los entresijos de este plan. Ahora me encantaría saber su opinión.
¿Creen que Kerem actuó correctamente? ¿Qué tan inteligente consideran que fue su plan? ¿Creen que Ande fue completamente engañada, o había una voluntad propia en su regreso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus ideas y reflexiones, y estoy seguro de que tendremos conversaciones muy interesantes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no se olviden de darle un asterisco gran me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de este tipo de dramas y análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desgranando las historias que nos cautivan. Hasta la próxima.